trayendo un mensaje de perdón, reconciliación, paz, seguridad y salvación en el Mesías prometido. Comienza el programa El mensaje de hoy con el Dr. Norberto Liernur. ¿Has tenido alguna vez verdadera sed? No hay nada como el agua para saciar la sed. A todos nos hace falta agua para vivir y sabemos que sin el agua no podríamos vivir por mucho tiempo. Jesús nos ofrece el agua de vida que satisface la sed del alma. Él es el único que puede hacerlo. Nosotros, que confiamos en Cristo, nunca necesitaremos buscar satisfacción fuera de nosotros mismos, porque Jesús, el agua viva, vive en nosotros, proveyendo toda necesidad emocional y espiritual. Los placeres de este mundo no pueden satisfacer los anhelos más profundos de nuestra alma. Los invito a orar en este momento. Padre, abre los cielos y derrama agua viva sobre nosotros. Venimos a ti hoy deseosos de escucharte y de ser transformados por el poder de tu palabra. Muchos venimos cansados, dolidos, quebrantados y llenos de inquietudes y preocupaciones. Venimos con ansias de beber el agua viva que tú nos ofreces. Señor, refréscanos y fortalécenos. Tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú la has mandado hacer. Llénanos de tu espíritu para escucharla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras la Biblia en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo en este momento de la traducción en lenguaje actual. Esta versión nos dice el libro de San Juan, el capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado de viajar. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: «Dame un poco de agua». Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: «Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana?». Jesús le respondió, versículo 10, «Tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de ese pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían aquí agua. ¿Acaso es usted más importante que Jacob?». Versículo 13. Jesús le contestó: «Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna».
Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted esa agua, para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo: Es cierto, porque has tenido 5, y el hombre con que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras eso sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús: Maestro, por favor, come algo. Pero él le dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús le dijo: Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir, y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Versículo 39. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. Versículo 42. La gente le dijo a la mujer: Ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Vamos a comenzar aquí con el punto número 1 que le he puesto agua viva. Y vamos a hablar la primera parte, que es Juan 4, versículos 1 al 15. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino que eran los discípulos, salió de Judea y se fue, a Galilea. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? La frase «era necesario» allí significa que era indispensable. Tenía que ser sí o sí.
que era imprescindible que Jesús pasara por Samaria. Para aquellos que no estaban familiarizados con la historia de Samaria, estas palabras parecerían extrañas. Déjeme que le explique un poco. Israel estaba dividida en 3 regiones. Al sur, Judea, Galilea al norte y Samaria en el medio. Cuando un judío quería ir de Judea a Galilea, la ruta más directa era, por supuesto, pasando por Samaria. Pero un buen judío nunca pasaría por Samaria. Él se tomaría el trabajo de ir por Perea, al otro lado del río Jordán. ¿Por qué eran los samaritanos tan despreciados? Déjenme que les explique. Porque en el año 722 a.C., los asirios invadieron el reino del norte de Israel y llevaron cautivo a la mayoría de los judíos de las 10 tribus del norte. Y luego los asirios mandaron a su propia gente a Israel, quienes terminaron casándose con aquellos judíos que no fueron llevados al cautiverio. Esos matrimonios mixtos entre los asirios y los judíos produjeron a los samaritanos, que desde el punto de vista de los judíos era gente mezclada, eran mestizos, de una raza diferente. Y como les prohibieron ir al templo en Jerusalén, los samaritanos entonces construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Así que, ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Porque Jesús tenía una cita divina esperándolo. Tenía que pasar por Samaria porque era la voluntad del Padre. Así que, a pesar de que los judíos odiaban a los samaritanos, Jesús pasa a propósito por ese territorio. Y allí estaba la mujer, junto a aquel pozo de Jacob. Estaba cansado del camino y se sentó allí. Era casi las 12 del día. Y históricamente el agua del pozo se sacaba ya sea muy temprano por la mañana o al anochecer para evitar el calor del Mediterráneo. Pero aquella mujer de Samaria fue a sacar agua del pozo a las 12 del día. ¿Qué significa? Que esta mujer vivía aislada. Ella iba a sacar agua cuando las otras mujeres no estaban ahí. La mujer de Samaria era conocida como una mujer inmoral, una mujer de mala reputación. Ella había roto el código moral de su comunidad. En el mundo de esa época, los hombres raramente le hablaban a las mujeres en público. Aun si estuvieran casados con ellas, un hombre soltero jamás le hablaba ni tocaba a una mujer por ningún motivo. Sobre todo un rabí, como era conocido Jesús, guardaba esos ideales escrupulosamente. Esto explicaba la sorpresa de la samaritana en el versículo 9, y que ella no era simplemente una samaritana, sino una mujer samaritana. Como dice el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? La mujer de Samaria se quedó sorprendidísima cuando Jesús le pide agua. Ella reconocía las barreras que existían entre ambos. Sin embargo, Jesús ignora y derriba esas barreras al pedirle agua. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba perdida espiritualmente y Jesús estaba ahí para salvarla. ¿Qué significa estar perdida? Bueno, si vamos al diccionario, la palabra perdida se puede definir como arruinada, destituida, desviada del buen camino, endurecida e insensible. Y el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6 dice que todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Hemos rechazado la ley de Dios, hemos desdeñado su amor, hemos repudiado su consejo y nos hemos descarriado de su rebaño. Desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia, donde encontramos al hombre y a la mujer escondido entre los árboles, hasta Malaquías, donde Dios dice en Malaquías 2:8, pero ustedes se han apartado del camino. ¿Qué es lo que haces tú cuando te das cuenta que estás perdido? Claro, tratas de encontrar el camino de regreso, ¿verdad? ¿Y qué haces cuando no puedes encontrarlo? Pues buscas quien te ayude, buscas quien te salve. Paras, preguntas. Imagínate a ti mismo, sin dirección segura, sin las necesidades básicas de la vida, sin ninguna confianza en el futuro. ¿Qué puedes hacer? Buscar a alguien que te pueda salvar y mostrarte el camino a casa. Eso es lo que Jesús
vino a hacer. Él vino a mostrarnos a una humanidad caída y rebelde, a una humanidad compuesta de gente como la mujer samaritana, a gente como tú y yo, el camino a Dios, nuestro Padre Celestial. El versículo 10 dice que Jesús le respondió: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Y cómo le respondió Jesús? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero, y ahí viene lo importante, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. ¿Has visto alguna vez un pozo que brote agua como un manantial? No, solo las aguas de un manantial manan hacia arriba. El agua de pozo simplemente yace ahí. Así que Jesús no estaba hablando de un pozo. La mujer había ido al pozo y Jesús la estaba invitando a un manantial de agua viva. Él quería poner ese manantial en su corazón. Un manantial que nunca se acabaría, sino que continuaría burbujeando para siempre. Eso era lo que Jesucristo le estaba ofreciendo. Él le estaba ofreciendo un lugar, un manantial, tanto a ella como a todo aquel que venga a Jesús. Este manantial será eterno, gratis, lleno de gozo y autosuficiente. Jesús mismo dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Si lo haces, Él podrá satisfacer cualquier anhelo que hayas tenido jamás. Por empezar, Él puso ese anhelo en ti. Él te hará una mujer, Él te hará un hombre conforme a su corazón, agradable a su vista, y serás una bendición en la vida de otros. Hoy en día, muchos predicadores podrán decir: el reino de los cielos es prosperidad, buenos carros, viajes, casas en la playa, mucho dinero, pero no. Pero Jesús dice que el que beba de esta agua tendrá sed de nuevo, porque nada de lo material puede saciar la sed de tu alma. Si no, mira nomás la vida de los ricos y famosos, a los artistas de cine. Tienen todo lo material, pero viven vidas vacías, disipadas, desordenadas. Viven descontentos, drogados y alcoholizados. Porque no han bebido del manantial. Pero por el contrario, una vida en Cristo no es una vida estancada. Es una vida vibrante, llena de movimiento, de cambio. El mundo se presentará como emocionante y lleno de energía, pero realmente no hay nada más aburrido que la búsqueda de placeres mundanos. Los placeres de este mundo no satisfacen en lo más mínimo los anhelos más profundos de nuestros corazones. El Salmo 42:1 dice: como ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. Así que ya vimos cómo Jesús le ofrece agua viva a la mujer de Samaria. Ahora, vayamos a nuestro segundo punto, que le he puesto adoración real. A partir de allí del capítulo 4 de San Juan, versículos 16 hasta el 26. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, sintiendo la convicción de su propio pecado. Puede que estén pensando: sí, soy pecador. ¿Cómo me puede amar Dios a mí? ¿Cómo va a querer tener algo conmigo? Si estás pensando eso, quiero enseñarte algo muy importante que Jesús le dice a la samaritana. Ve a llamar a tu marido. Sí, es verdad que Jesús quería que la mujer viera su propio pecado, pero también le dice: cuando hayas hecho eso, vuelve de nuevo. Jesús no quería dejarla ir. Él quería perdonarla. Él quería salvarla. Ve a llamar a tu marido. Esa era la voz a su conciencia. Y luego, vuelve acá. Esa era la voz de su corazón.
y Él te habla así a ti también. Pero tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que enfrentarte a la verdad de tu condición. Jesús te ama y quiere darte agua viva a borbotones. No importa lo que hayas hecho, no es demasiado tarde, no importa cuán bajo hayas caído, no es demasiado tarde. Jesús te ama, Él quiere perdonarte, quiere hacerte una persona nueva, quiere darte un nuevo comienzo, una nueva vida. El encuentro que Jesús tuvo con la samaritana no ocurrió por casualidad, y tú tampoco estás escuchando esto por casualidad. Tenías una cita divina con Dios. ¿Te sientes solo o sola en estos momentos? ¿Vacío o vacía? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Solo Jesús te puede dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Jesús te puede dar vida abundante. Tú también puedes escuchar la cálida invitación de Jesús. Ven a mí, el camino está abierto, y tú le puedes responder, sí, Señor Jesús, vengo a ti. Reconozco que soy pecador, pecadora. Perdóname, ya no quiero hacerlo más. Entra en mi corazón y vida. Dame agua viva. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador para el resto de mi vida. Cuando la samaritana le dice a Jesús, no tengo marido, era una forma de desviar la conversación. Técnicamente lo que ella decía era verdad, pero no era toda la verdad. Lo que ella no quería era exponer la triste y dolorosa realidad de su vida personal. El hombre con quien vivía no era su esposo, más bien era el número 6 de una recata fila de hombres que pasaron por su vida. Y a pesar de la fea realidad, Jesús busca la forma de elogiarla, aunque fuera por la media verdad que había dicho. Haces bien en decir que no tienes marido, le dice Jesús. Y el versículo 19 comienza a decir que la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración cristiana es la acción más importante, más urgente y más gloriosa que puede suceder en la vida humana. La adoración es esencial. La palabra adoración se repite 10 veces en este pasaje. Y es la enseñanza más amplia que Jesús nos da en el Nuevo Testamento acerca de la adoración. Lo más interesante de todo es que una enseñanza de este calibre Jesús se la da a una sola persona. Y esa persona no era hombre, sino mujer. No era judío, sino una samaritana. No era una persona piadosa, sino una adúltera. La palabra adorar significa literalmente arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Es la postura correcta en la adoración que le rendimos a Dios, ya sea la posición del cuerpo o la humillación del corazón. Los judíos insistían que tenían que adorar en el templo de Jerusalén. En cambio, los samaritanos escogieron el monte Gerizim como el lugar aprobado por Dios. Lo primero que Jesús le enseña a la samaritana acerca de la adoración que agrada al Altísimo es que el lugar donde se lleva a cabo no es de vital importancia. Nuestras iglesias y centros de adoración pueden facilitar el acto de adorar, pero por muy cómodos y bien adornados que sean, no aseguran la presencia de Dios ni el agrado del Señor a nuestra adoración. Además, la adoración debe de estar dirigida a Dios como Padre, que es una palabra que habla de la confianza y dependencia que tenemos en Dios. Tu Padre Celestial te ama tanto que está dispuesto a disciplinarte para que puedas llegar a la madurez cristiana. Aun cuando te rebeles contra Él y rechaces su amor, tu Padre
continúa siendo lo que es mejor para ti. Su amor no pone condiciones. Él te ama aun cuando tú no lo ames. Te ha hecho heredero, heredera, y ha reservado un hogar para ti en el cielo. Jesús le explica a la samaritana que la adoración en el monte Gerizim no estaba basada en la totalidad de la verdad revelada por Dios, y por lo tanto no llevaba la aprobación de Dios. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, como la palabra inspirada de Dios, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Así que su conocimiento de Dios era, digamos, incompleto, y por lo tanto su adoración era imperfecta. La falta de adoración que vemos en nuestro mundo de hoy se debe al poco conocimiento que la gente tiene de Dios. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia en su totalidad. Cuando Dios creó al hombre, Él infundió su propio espíritu en él. El hombre se convirtió en un alma viviente. Dios es espíritu, totalmente santo y glorioso, y Él nos dio un espíritu para tener comunión con Él, para adorarlo en espíritu, de todo corazón. William Barclay escribió: la adoración genuina y verdadera es cuando una mujer o un hombre, por medio de su espíritu, alcanza a tener amistad e intimidad con Dios. Adoración verdadera y genuina no es ir a cierto lugar. No se trata de rituales ni liturgia. Ni siquiera se trata de traer ciertas ofrendas y regalos. Adoración verdadera es cuando el espíritu, la parte inmortal e invisible de la mujer o el hombre, tiene un encuentro con Dios, que es inmortal e invisible. Éxodo 33:11 dice: y el Señor hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. En nuestra cultura electrónica de hoy, el FaceTime es importante cuando estamos cara a cara con alguien. Hay más probabilidad de que formemos una conexión íntima y profunda. Aquí el Señor le hablaba cara a cara a Moisés. Dios compartía con Moisés cosas que ningún otro hombre de su época había conocido. Él le reveló a Moisés su corazón compasivo y su profunda preocupación por el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto. Dios le reveló a Moisés su plan de usarlo grandemente como su instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y le reveló que él tenía todo el poder y los recursos para hacerlo. Y lo lindo de todo esto es que esta clase de amistad íntima no está reservada solo para los grandes hombres, estrellas de la fe como Moisés. Dios nos ha invitado a estar cara a cara con Él. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Todos los días, escuchándolo, aprendiendo de Él a través de su palabra y orando. Moisés respondió a la iniciativa de Dios y desde ese día su vida nunca más fue la misma. Al igual que tu vida nunca más será la misma una vez que te embarques en la aventura de una relación íntima y personal con Dios. Cuando nos humillamos, cuando amamos y adoramos a Dios, entonces Él nos escucha, nos contesta y se revela a sí mismo ante nosotros. Él se revela no solo para darnos fuerzas para seguir adelante, sino también nos da ánimo para orar más. Versículo 24 nos dice: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es la cosa más gloriosa que todo ser humano puede encontrar en esta tierra? Es nada más y nada menos que a Dios mismo. ¿Y qué es la cosa más gloriosa que un hombre o mujer puede y necesita hacer cada día? Nada más y nada menos que buscar, conocer, amar y alabar a ese Dios glorioso. ¿Y qué significa adorar a ese Dios en verdad? Verdad significa que debemos adorar a Dios por ser quien es. Adorar en verdad ocurre cuando lo adoramos de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Esa es verdadera adoración. La verdad es el pensamiento más poderoso e importante que una mujer o un hombre puede tener. ¿Cómo es Dios?
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Él? Esto es fundamental. Nuestra respuesta a esta pregunta no solo afecta nuestra adoración, sino nuestra propia vida. Cada falla en adoración o en doctrina o en práctica puede llevarnos a ideas erróneas de Dios. ¿Somos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Es posible haber ido a la iglesia toda la vida, de haber leído la palabra por muchos años y sin embargo nunca haber adorado a Dios de la forma como Jesús lo describe? La samaritana había escuchado acerca de Dios, pero Jesús le dice que la adoración verdadera tiene que ser cara a cara con Dios. La adoración no es una religión ni un ritual. La adoración es un encuentro vital e íntimo con el Padre. Él es santo, soberano, todopoderoso, todo amor y misericordioso. Solo cuando nos damos cuenta realmente de quién es Él, podremos ver nuestro propio pecado. Nos hará detestar el pecado. Adoración verdadera termina en arrepentimiento, en sumisión obediente y en el deseo de ser santo. Adoración verdadera produce el deseo de demostrar misericordia hacia otros y de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y también la adoración es el agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Lamentablemente hoy en día, nuestro mundo moderno ha perdido ese sentido de admiración y reverencia hacia Dios. Más bien queremos traer abajo a Dios, ponerlo a nuestro nivel, de hacerlo común y corriente, pero no. Él es Dios y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. A pesar de que tenemos acceso directo a Dios como sus hijos, no nos debemos de olvidar nunca, que este acceso fue comprado con la preciosa sangre de su único Hijo. Nadie que verdaderamente entiende esto puede entrar a la presencia de Dios sin esa sensación de reverencia santa. Nadie que comprenda el increíble precio pagado en el Calvario puede tomar por hecho su relación con Dios. Nunca podremos comprender a Dios completamente ni la forma como Él se relaciona con nosotros si no comprendemos primero el verdadero sentido de su santidad y el mandato a que su gente sea santa también. A lo que meditas en el precio que Jesús pagó por darte acceso al Padre, comenzarás a atesorar los momentos de adoración que tienes con Él. La adoración se volverá en un privilegio al que acogerás con gratitud. La Biblia se volverá más querida para ti, a lo que te dedicas a vivir una vida santa. Si has perdido admiración por el increíble regalo de salvación que te fue dado a tan alto costo, tan alto precio, necesitas volver a la cruz y ser testigo de lo que sufrió tu Salvador por ti. El regalo de tu salvación le costó a Dios su vida. Versículos 25 y 26 dice que Él le dijo la mujer: yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús le dice a la samaritana que la salvación era de los judíos, Él le estaba explicando que solo por medio del Mesías judío el mundo entero encontraría salvación. Dios había prometido que, a través de la raza judía, toda la tierra sería bendecida. Jesús le dice a la samaritana: yo soy el que habla contigo. Cuán majestuosa y sublime es esta declaración, porque yo soy es el nombre de Dios. En ese momento la mujer se encuentra cara a cara con Dios, con Jesús, con el Mesías, con el Salvador del mundo. Mi hermano, mi hermana, ¿has tenido el encuentro cara a cara con Jesucristo como lo tuvo esa mujer de Samaria? Cuando ella se encuentra ante la presencia de Dios, ella pone su fe en Jesucristo y es salvada. Y por último, ya vimos que Jesús le ofrece agua viva a la samaritana, que nos enseña cómo adorar a Dios. Ahora vamos a nuestro tercer punto, el fruto de la salvación, según lo registramos en Juan 4, 27, hasta lo último, hasta el 42. Por 40 años, todos los sábados por la tarde, un siervo de Dios se paraba en cierta esquina y repartía a los transeúntes pequeños boletines
del Evangelio. Pero un día dejó de ir. Descorazonado porque veía muy poco fruto, abandonó su puesto. Años después, tocó la casualidad que este viejo cristiano pasó por la esquina donde él se paraba y vio a un hombre joven ahí repartiendo boletines, repartiendo allí los volantes, los folletos. Él se detuvo y le preguntó al joven: perdón, ¿a qué se debe que estés aquí esta tarde? El joven le dijo: déjeme que le cuente. Hubo un viejecito que estuvo en esta esquina por años, muchos años, y yo me entregué a Cristo por medio de un folleto que él me dio. Cuando pasé por aquí y no lo vi más, supuse que, no sé, había muerto, así que decidí tomar su puesto. Mientras el joven hablaba, se le salían las lágrimas a aquel viejito, y le dijo: yo soy el hombre que te dio ese boletín, y por la gracia de Dios pienso quedarme en mi puesto hasta que Jesús venga. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El regreso de los discípulos marca el fin a la conversación entre Jesús y la mujer. Al principio de este pasaje vimos que la mujer se asombra al ver que Jesús le dirige la palabra. Ahora son los discípulos los asombrados. Y por la misma razón. La samaritana no conocía todas las respuestas teológicas, pero los hombres del pueblo vieron en ella una mujer cambiada. Y la siguieron para descubrir al Salvador por sí mismos. Esa mujer era una evangelista poco común. No tenía raíces sanas, no había asistido a un seminario, no sabía mucho de teología y hasta no podía explicar bien por qué Jesús era el Mesías. Ella simplemente sale y reporta su encuentro personal con Jesús. Ella comparte su testimonio y su reacción es totalmente diferente a la reacción de los líderes de Jerusalén. A diferencia de los grandes teólogos, de los rabinos que gobernaban el templo, los samaritanos, esos mestizos odiados, recibieron a Jesús encantados y le pidieron que les enseñara. Y cuando escucharon la palabra, muchos más creyeron. Versículo 35 dice: ¿acaso no dicen ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, dijo Jesús, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Imagínate aquellos samaritanos, aquellos que la mujer había ministrado viniendo a Jesús vestidos con turbantes y túnicas blancas. ¿Cuál cosecha era blanca y lista para cosechar? ¿A qué cosecha se estaba refiriendo Jesús? ¿Al campo de los samaritanos? Claro, al campo de los samaritanos. Y lo mismo es verdad hoy en día. Gente en nuestra cultura, aquellos que son ignoradas y olvidadas, aquellas a las que nadie quiere tener cerca, son aquellas que están maduras para la cosecha. Los samaritanos eran personas quebrantadas, despreciables ante los ojos de los judíos y prohibidos de entrar al templo. La tierra de su salvación ya había sido labrada y cultivada. Estaban realmente listos, maduros para la cosecha. Y lo mismo pasa ahora. La cosecha está lista, solo hay que recogerla. Salgamos en busca de los samaritanos. Alcanza a aquellos que carecen de encanto o que son antipáticos o que son ignorados. Llega a ellos y verás que están listos para la cosecha. O tal vez tú piensas que te es difícil hablarles de Jesús a aquellos con quienes trabajas o con quienes te asocias. Sí, puede ser que sea difícil, pero recuerda que conversar con la samaritana no fue nadita fácil. Sin embargo, Jesús lo hizo amablemente, amigablemente y respetuosamente. La mujer de Samaria se convierte en el primer gran testigo después de Juan el Bautista. Puede que Dios quiera usar tu testimonio, sí, el tuyo, para alcanzar a aquellos que, como los samaritanos, pueden evangelizar
a toda una generación. Esa mujer samaritana sin nombre fue una creyente fructífera. Ella dio fruto porque muchos creyeron y dio más fruto porque muchos más creyeron y todavía hoy continúa dando mucho fruto para la gloria de Dios. Nadie sabe cuántos pecadores perdidos han venido al Salvador gracias al testimonio de esa mujer de Samaria. ¿Estás dando fruto para Jesús? ¿Estás ofreciendo el agua viva de Cristo a la gente sedienta a tu alrededor? ¿Estás adorando al Padre en espíritu y en verdad? Oremos. Padre, gracias que Jesús dejó la gloria del cielo y pagó con su vida el alto precio de nuestra salvación para que pudiéramos tener acceso a ti, a tu trono de gracia. Gracias que Jesús nos da agua viva a borbotones, que nos da vida eterna. Gracias que usaste a la mujer de Samaria para enseñarnos cuán esencial es adorarte en espíritu y en verdad. Cuán esencial es tener una relación íntima y personal contigo. Gracias también por mostrarnos cuán importante es compartir nuestro testimonio con otros. Nuestro testimonio puede cambiar vidas, y así como Jesús se desvió de su camino para hablarle a la mujer de Samaria, danos a nosotros el deseo y la valentía para hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí con el mensaje de hoy, trayendo un mensaje de perdón, reconciliación, paz, seguridad y salvación en el Mesías prometido. Si deseas más información, escribe a la dirección electrónica en la pantalla o al número de teléfono. Muchas gracias y los esperamos nuevamente.